iniciar nuestro curso de Pentateuco, correspondiente a los hermanos que están cursando la maestría en teología en el seminario presbiteriano Juan Calvino. ¿Y quién va a ser nuestro maestro en todo este tiempo? Es el pastor Juan José Ceballos. Él tiene tres maestrías, ¿no? Tiene una maestría en teología, maestría en educación cristiana y también tiene maestría en divinidades. Actualmente está haciendo su investigación para su doctorado también en teología. Es pastor de la iglesia Betania de la Reforma en Colombia y damos gracias al Señor que ha puesto en su corazón querer colaborar con la formación teológica de nuestros alumnos. Así es que, sin más, y seguramente él tendrá mucho más que decir en cuanto a su presentación, dejo con ustedes a nuestro profesor de Pentateuco, el pastor Juan José Ceballos. Pastor, la clase es suya. Apreciados hermanos, muy buenos días. Solo quiero hacer una precisión que es importante. Soy presbiteriano, más allá Amén. del nombre, porque la denominación presbiteriana es una denominación histórica, confesional. Nosotros somos de la parte, no soy ortodoxo, pero soy de la parte ortodoxa confesional, o sea, nos adherimos a todas las confesiones históricas, no modificadas como la de Westminster, ¿sí? La de Heidelberg, y eso es importante para que me conozcan. Entonces mi teología viene desde esa perspectiva, enamorado del Señor y de su palabra, estudiante de la palabra hace más de 20 años, con toda seriedad, y estoy aquí para servirles. Después de esta presentación, yo quiero decirles, mis clases a mí me gusta darlas interactuando. Si no tengo la respuesta, la investigaré y les diré, tengo la respuesta. Entonces, en cualquier momento, si surge alguna duda, alguna pregunta, algún aporte o una disensión, con todo gusto lo vamos ¿cómo se llama esto? A atender. Entonces, no tenga miedo porque a veces se pasa el tiempo y uno perdió el hilo de la pregunta. A veces son cosas que uno no sabemos comunicar bien. Yo le ruego también su paciencia. ¿Por qué razón? Porque pues yo estoy en Colombia y ustedes están en Chile y tenemos formas diferentes a veces de hablar y hay términos que no se pudieran entender bien por causa de los modismos o el uso del español, que para uno puede ser correcto y para otros no. Procuro no usar modismos, sin embargo, trato de ser lo más preciso posible. Ustedes, cada uno de ustedes en maestría reciben un módulo para poder aprender y hacer sus clases, y como están en maestría tienen que acudir también a otros documentos para presentar sus ensayos y sus lecturas. Entonces aquí vamos a hacer una clase que nos va a retroalimentar a todos para abordar este hermoso tema del Pentateuco, que es un tema importante para nuestros estudios teológicos. Pero quisiera pedirle a alguno de ustedes ponernos en las manos de Dios para poder comenzar clase de manera correcta. No sé si alguno con toda libertad quisiera orar o... ¿Ya? Bueno. Señor nuestro Dios, bendito Padre que está en el cielo, le agradecemos inmensamente, Señor, que el Espíritu Santo haya puesto en nuestros corazones el deseo de escudriñar su santa palabra. Y entendemos, Señor, que es realmente lo que usted nos ha enseñado en ella, que nosotros debemos escudriñarla y buscar su santa voluntad. Padre, también queremos reconocer delante de usted, Señor, que nuestra capacidad de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento es muy vaga, Señor. Y necesitamos urgentemente, Señor, para estas clases y para todas las que vengan, el apoyo esencial, Señor, del Espíritu Santo, quien nos puede, Señor, iluminar y dar a entender, Señor, lo que su palabra enseña, para no equivocarnos y siempre interpretar lo que el texto dice, lo que usted quiso plasmar cuando inspiró a los escritores. Le rogamos, Señor, su santa bendición a cada uno de los alumnos y especialmente a nuestro pastor que nos está dirigiendo en esta clase. La honra y la gloria, Señor, sea para usted. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, para aquellos que toman nota, yo normalmente tengo una diapositiva, voy a tratar de compartirla. Espérenme un segundito. Pizarra, documentos.
A mí también me atropella un poquito a veces el tema de la tecnología, pero creo que nos ayuda mucho para poder hacerlo. Entonces, venga, no. Estoy acá tratando de... Nueva pestaña. Ok. Deme un segundito, por favor. A ver si ahora sí. ¿Cómo les ha ido con su lectura del curso? ¿Ya comenzaron o es a partir de esta clase que ustedes se unen? Yo recién lo abrí ayer el archivo, lo bajé, así que ayer anoche empecé a leer recién las primeras 60 páginas. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, yo quiero tener primero algunas acotaciones sobre el tema de Pentateuco, debido a que nosotros estamos usando como buenos latinos siempre palabras que a veces no conocemos y que deseamos comprender y entender, que se han acuñado a través de la historia, pero no sé si ustedes saben y conocen, sino cuando hablamos de la palabra Pentateuco, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perdón que sea a veces como tan escuelero, pero creo que eso nos ayuda para reforzar y con claridad al final decir algunas cosas que nos lleve a profundizar más en el estudio de la palabra. Entonces, ustedes cuando escuchan la palabra Pentateuco, ¿qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? Que son 5 cosas. Penta 5. Ajá, pero fíjese que partimos de la palabra que es griega, pues castellanizada, que es 5 cajas o 5 cosas, pero cuando pensamos en el Pentateuco, ¿en qué pensamos? Desde la perspectiva teológica, bíblica. Normalmente nosotros pensamos es en los 5 primeros libros de la Biblia y nosotros estamos pensando ahí, normalmente pensamos en la descripción de la creación del pueblo de Dios y las prescripciones legales que se le dio por medio de Moisés en procura de las promesas pactuales que él mismo les anuncia. Ahora, frente a esta eh, deducción que nosotros tenemos, encontramos que se han levantado muchas presuposiciones. Hay presuposiciones desde el aspecto filosófico, teológico, gnóstico, y también desde de la crítica histórica, de la crítica gramatical, y nosotros a veces podemos caer en ciertas confusiones, sobre todo cuando profundizamos en el tema de la teología y tenemos que leer mucho. Hay que tener mucho cuidado a quien estamos leyendo y cuál es su aporte, porque todos presuponen que parten de una verdad y un cuestionamiento racional acertado o asertivo. Voy a hacerles un ejemplo. Cuando nosotros consideramos el Pentateuco desde la parte gramatical, muchos de los que abordan el tema de las escrituras de los 5 primeros libros, ellos dicen, venga, no, el Pentateuco no pudo haber sido escrito por Moisés por las siguientes razones, porque los fragmentos históricos, antropológicos, arqueológicos que hemos encontrado, pues datan de un idioma hebreo de el 500 antes de Cristo aproximadamente. En otros hallazgos pudieran ser del 400 o el 300. En su composición lingüística, en su composición histórica, nos van diciendo también otras presuposiciones. Y de ahí partimos a mil y unas proposiciones que pudiéramos encontrar. ¿Alguna opinión o aporte sobre lo que les estoy comentando? Si fueran tan amables, cualquiera puede participar. Como les digo, Eh, no son preguntas Pastor, retóricas, es ah, para retroalimentarnos. pastor, Sí, señor. eh, podemos presumir que solamente fue escrito en hebreo.
no hay otro, históricamente hablando, como usted está introduciendo el tema histórico. Arameo puede ser, ¿no? Sí, eh, es indiscutible que nosotros vamos a encontrar en el desarrollo del Pentateuco, ya no estamos hablando propiamente de toda la obra, sino de algunos fragmentos que vamos a encontrar palabras arameas antiguas. Cuando uno hace un estudio serio del Pentateuco y va a los análisis de sus detractores, nos dicen el porqué y las razones. Sobre todo vamos a encontrar gran oposición, posiblemente con muy buena intención de la alta crítica. Y ya les voy a decir el por qué estoy yo defendiéndome antes de ver las presuposiciones, ¿sí? Sino que esto es una introducción para que nosotros podamos considerar algunas cosas. Naturalmente nos acercamos al Pentateuco y encontramos la descripción de la creación del pueblo de Dios, prescripciones legales que se dan por medio de Moisés. Eso todos nosotros llegamos a esa concepción y yo creo que de manera unánime pudiéramos decir que es de esa manera. Pero los argumentos que se van en contra son para desvirtuar que es palabra de Dios, porque nos dicen que el Pentateuco es más una revelación de historias donde Moisés usó para poder instruir al pueblo, guiar al pueblo, dándoles ejemplos, así como lo haría un profesor, ¿sí? Así como lo haría un predicador. Entonces pone ejemplos personales, ejemplos históricos, ejemplos cronológicos y esboza algo que él quiere enseñar. Hermano Rolando, cuénteme. Sí, derivado de lo que usted está explicando, me nace una inquietud que la he tenido por mucho tiempo, es que si bien es cierto Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, eh, donde él escribe la historia y donde él participó, no hay problema. Pero ¿qué pasa con el Génesis, con todo lo que ocurrió en la creación, el inicio? ¿Cómo, si lo escribió Moisés, cómo le llegó? ¿Fue una inspiración directa que Dios, el Espíritu Santo le dio para que escribiera? ¿Qué es lo que se maneja en ese tema? Que es una pregunta que normalmente le hacen a uno cuando alguien le enseña esto. Muy bien, y es muy interesante. Y les digo que todo lo que estamos haciendo en este momento como una introducción es muy importante porque al final el análisis teológico frente a la exégesis y la hermenéutica que pudiéramos hacer, lo vamos a hacer correctamente, pero tenemos que poner bases fundamentales para desprendernos y desmarcarnos de aquellos que son opositores a que el Pentateuco es palabra de Dios. De hecho, muchos hermanos, posiblemente bien intencionados, no reciben ni el Antiguo Testamento ni el Pentateuco como palabra de Dios. De hecho, son los que hacen más énfasis en las cartas paulinas, en el Sermón del Monte, y desprecian el Antiguo Testamento como una sola unidad. Y nosotros desde que seamos eh, confesionales y recibamos la palabra de Dios, tenemos que entender algo que es muy importante y ya voy a responderle al hermano Rolando, perdón lo largo de mi respuesta. Si nosotros decimos que Moisés, a través de tradiciones orales y algunos pequeños escritos que pudieran haberse encontrado, él escribió cosas que él desconocía, pues vamos a darle la razón a los que dentro de la alta crítica dicen que el Pentateuco no fue escrito cuando nosotros debemos entender que fue escrito en el desierto. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo quiero que nosotros pensemos en algo que la misma Biblia nos manifiesta. Ellos estuvieron 440 años en Egipto, donde el grueso de los años no la pasaron en bonanza, sino pasaron en esclavitud, de una esclavitud que poco a poco se convirtió más opresiva, donde el mismo Éxodo nos narra que el pueblo en su ignorancia eleva una oración a Dios diciendo, estamos sufriendo, pero ellos no se acuerdan ni de una promesa ni de ningún pacto.
lo que la escritura misma dice a lo largo del Pentateuco, ustedes van a encontrar algo interesante, es que Moisés subía a hablar con Dios y él escribía lo que Dios le revelaba. Y nosotros tenemos que ser puntuales en algo, porque hay situaciones que narra Génesis, particularmente frente a la pregunta de nuestro hermano Rolando, donde solamente están los actores del momento y Dios, la creación, eh, el segundo relato en Génesis 2 sobre cómo el hombre reacciona frente a ver a Eva, carne de mi carne, hueso de mis huesos. El mismo día del Señor en Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, donde nosotros encontramos todo un monólogo de esta historia. O sea, el que está narrando, nosotros encontramos que es Dios. Si saltamos inmediatamente a Génesis 3, sigue habiendo un monólogo. Es Dios con Adán y con Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Y todas las reacciones que están en un escenario donde no hay más presencias, entendiendo la narrativa o la narración mejor que encontramos, que Adán y Eva son los primeros hombres creados por Dios y no habían más hombres sobre la tierra. Saltamos a Génesis capítulo 4 y encontramos también otro monólogo. ¿Por qué razón? Porque se denuncia las evidencias de lo que pasa entre Abel y Dios, entre Caín y Dios y entre Caín y Abel. Y frente a las intenciones del corazón de Caín, donde hay una denuncia particular. Y esto solo es revelado a Moisés. No encontramos en ninguna historia, en algún hecho narrativo que pudiéramos encontrar y decir estos eventos cómo pasaron. Los mismos eventos que son narrados con Set en capítulo 5, donde dice, se invocó a Dios por primeramente, Enoc que caminó con Dios, Noé que halló gracia delante de Dios, porque los sobrevivientes al diluvio fueron 8 personas. Y siguen habiendo eventos narrativos donde solo está Dios y estas pocas familias que están como el sacrificio que hace Noé delante de Dios con estas 8 familias, pero estas 8 personas, incluyéndolo a él, nosotros nos damos cuenta que solo hay una genealogía que va a ser preservada dentro de una promesa que nosotros llamaremos a lo largo del Pentateuco la promesa pactual, de un pacto, de preservar una genealogía, de Dios revelarse, de haber un Mesías, de haber un Salvador. O sea, es interesante porque todo esto lo vemos desde el Génesis. Y son eventos tan evidentes que solo es la presencia de Dios con estos actores. Y cuando vamos a Abraham, está en Ur de los Caldeos, no hay ningún cristiano allá, solo la familia de Abraham. Su padre Taré también es cristiano. Y si nosotros nos remontamos no a Génesis 12, sino a Génesis 11, nos damos cuenta que está la presencia de Dios evidenciando que Taré ya se había levantado junto con su hijo, con Sarai, con su sobrino, con su familia, llegada una familia de pacto, que se levantan para salir de Ur de los Caldeos. Y me parece interesante, solo que en Abraham encontramos en Génesis 12 una promesa que se evidencia pública, firmada por Dios y que nosotros luego la podremos analizar. Pero esto es muy interesante. Los eventos de Isaac frente a su familia, frente a la temática de su esposa, y eso son con detalles tan puntuales como los gustos del comer, como las intenciones del corazón de la esposa de Isaac, como las intenciones que habían en el corazón de Jacob. Son evidencias de que nosotros vemos que solo Dios pudo haberle contado a Moisés estos datos y son palabra de Dios. Y escapan a la racionalidad del hombre, porque normalmente cuando nosotros hablamos de nuestros familiares que queremos exaltar y queremos ponerlos como ejemplo, no contaríamos sus debilidades o contaríamos momentos donde ellos quedan en vergüenza. Y nosotros vemos que la narrativa o la narración del Génesis, sobre todo en estos aspectos, es muy honesta,
frente a la fidelidad de Dios, frente al llamado que hace de sus siervos y frente a esa lucha constante de o seguir la voluntad de Dios o el sentido común. Y vemos todo lo que sucedió a Abraham con su situación con Agar, con Ismael, vemos a Isaac en esa lucha de querer bendecir a su hijo primogénito Esaú, pero termina bendiciendo a Jacob, que todo va en contravía del honor de una familia, ¿no? Es como nosotros que yo quiero bendecir a mi primer hijo, pero resulta que tenía un hijo escondido o otro hijo que Dios era el que había llamado. Y la historia de Jacob y la historia de los hijos de Jacob, que es el grueso del Génesis, solo manifiesta que fue inspirado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Porque cuando nosotros vemos que en el monte Sinaí era un pueblo que conocía algo de Dios, pero no conocía a Dios. De hecho, una contextualización correcta del Pentateuco es la revelación de Dios, como dice Deuteronomio 29:29. Hay cosas secretas de Dios que Dios las guardó y que nunca las revelará a ningún hombre del ser de Dios. Pero las que son reveladas, dice Deuteronomio 29, parafraseándolo un poco, son para nosotros y para nuestros hijos. Óigalo, las primeras personas que van a leer el Pentateuco, y luego les voy a decir por qué mejor es no decir Pentateuco, aunque este es un curso de Pentateuco, no es contradicción, sino es un análisis para poder hacer, pero se los voy a decir más adelante, no ahorita. Vamos a tener que entender que ellos tenían algunas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios que nos sacó, que nos liberó? Y es una constante, la reacción del pueblo cuando Moisés sube al Sinaí y él no aparecía por ningún lado, decían, oiga, volvámonos mejor a los dioses que conocemos, porque a este Dios no lo conocemos mucho. Y aunque a nosotros nos parezca una locura y una denuncia bastante moralista y legalista es el sentido común en el cual el mismo Aarón, hermano de Moisés, cae. Y yo creo que nosotros ahí podemos considerar el entender que todo lo que Moisés escribe fue inspirado por Dios, aunque como yo les decía, en el Pentateuco tenemos la descripción de la creación del pueblo de Dios, de las prescripciones legales que Dios les da a Moisés para el pueblo, y ya les diré más o menos por qué razón pasan todas estas cosas. Hay algo que es muy importante que nosotros tenemos que considerar. Todo el Pentateuco tiene las bases de lo que nosotros hoy conocemos como el creacionismo, monoteísmo, cristianismo y el derecho canónico. Y yo quiero que nosotros tomemos con cuidado algo que nosotros hoy estamos viendo. Ustedes saben que en los últimos 100 años la ciencia se ha desarrollado a pasos agigantados. La gran mayoría de los premios Nobel, el 95% son teístas creacionistas, por lo tanto monoteístas. Ahora, eso no significa que sean cristianos. Eso no significa que sean cristianos. El término creacionista o teísta es un término acuñado hoy desde una perspectiva racional, filosófica, pero para desmarcarse en muchos casos del Dios de la Biblia y hablar de que hay un ser supremo que creó todas las cosas, porque la ciencia lo establece de esa manera. La ciencia no nos corrobora que hay un causante de todas las cosas, pero la gran mayoría de los que han llegado a esta concepción no son cristianos, son monoteístas, son creacionistas, son teístas, en el peor de los casos deístas. O sea, ellos dicen, sí, hay un creador que creó todas las cosas y como lo dejó funcionando tan bien, se fue y acá, pues agarrémonos y tenemos que cuidarla. Todos los ecologistas parten de los deístas, cosa que todo el Pentateuco va a negar.
Y les voy a decir por qué. Porque aquel que creó todas las cosas, aquel que es un único Dios, en Deuteronomio capítulo 6 dice Jehová, Jehová uno es, nos va a llevar a una idea que el Pentateuco está concatenado a la revelación pactual redentiva de la Escritura. Sin el creacionismo que yo tengo en mi mente, el monoteísmo que yo tengo en mi mente, no me lleva al cristianismo, no me lleva a Cristo. Estoy en una fe idolátrica, estoy en una fe equivocada, en una fe no salvífica. Y es algo fundamental que nosotros no podemos llegar a ninguna concepción hermenéutica, ¿sí? Y exegética correcta si yo no parto del Dios creador único en el Dios revelado que es Jesucristo el Señor. Y eso es fundamental. Por eso es importante que nosotros en esta clase, antes de hablar de la inspiración de Dios, nosotros nos sentemos y con la facultad que nos dio el Señor, que es la razón, la inteligencia, podamos meditar en estos temas. El Pentateuco nos habla de la creación, y no solamente de la creación material, sino la creación de las instituciones. Por lo menos 3 grandes instituciones se crean en Génesis capítulo 1, es el hogar, la iglesia y el Estado. Son 3 instituciones fundamentales que son reconocidas en todas las sociedades del mundo, crean lo que crean. Y es muy interesante. Dentro de esta misma creación, nosotros vemos que en el desarrollo de la revelación nos va a hablar de 2 tipos de familia. Hoy en día, lamentablemente, nosotros, y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pongámosla acá y me la preguntan para yo poder aclararla o para poder debatir. Estamos tratando de aprender. El concepto de familia. El concepto de familia está puesto desde el Pentateuco y solo tenemos 2 tipos de familia. Los que tienen a Dios como Padre, que creó todas las cosas, que es el único Dios y que se revela en el Mesías prometido, en el caso del Pentateuco, y los que son hijos de Satanás, de la descendencia, antagonistas del reino de Dios. Y como el Nuevo Testamento lo manifiesta, donde Satanás es padre. La Biblia, a lo largo de toda la Biblia, solo va a hablar de 2 tipos de familia. Los descendientes de Adán para salvación, a través de la genealogía de Set sustituto y de una familia concatenada. La importancia de las genealogías que vemos en el Pentateuco van a ser solamente entendidas en Mateo y en Lucas, cuando nos hablan de nuestro Salvador. Y uno dice, ¡ay, verdad! Y uno dice, ahí se les disipan todas las dudas si Adán era salvo o si Eva era salva o si... Porque hay una promesa en un orden de pacto y hay una corrección que posiblemente podamos hacer a lo largo de nuestra exégesis y hermenéutica. Y me disculpan si que para algunos es locura, pero la Biblia no habla de un Dios de pactos, habla de un Dios de pacto. ¿Habla de varios pactos? Sí, pero habla de un Dios de pacto. Por eso es importante para nosotros como iglesias confesionales, bíblicas, ortodoxas, seguimos la teología del pacto. La teología del pacto está implicada en toda la escritura como una sola promesa, como un solo plan dentro de algo que nosotros hemos entendido que se llama el decreto de Dios. No hay un plan B. No hay una reacción a una circunstancia de caída. El plan cuando se crearon todas las cosas era uno solo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, sin nada
ha sido creado, sino solo por Él, y habla de Cristo. Y si nosotros nos vamos a Efesios, también nos dice que hay un plan. Y si no, o sea, a todo libro que uno vaya de la Biblia nos dice que hay un plan. Entonces, el creacionismo, el monoteísmo y el cristianismo están concatenados, porque si no, no vamos a hacer una exégesis correcta, no vamos a tener un acercamiento al libro de el Pentateuco correcto, porque vamos a pensar que son historias sueltas que no les encontramos muchas veces sentido. Solo se los pongo de esta manera: Génesis capítulo 1 o 2, uy, es un extraordinario. Inmediatamente entra Génesis 3 y uno ve un momento desolador. Génesis 4 es muchísimo peor. Y cuando encontramos a Génesis 5 es como que me siento perdido, porque a pesar de todas estas malas noticias, nos cambia de tono el narrador. Y cuando entramos a Génesis 6, entramos a esa expresión que para muchos de nosotros es muy misteriosa y poco entendible, y le dolió a Dios hacer en su corazón o crear al hombre. Y se arrepintió Dios, y uno dice, Dios se arrepiente. Pero recordemos que también hay una narrativa concatenada dentro de un plan, donde el protagonista no es el hombre, ni es el pueblo de Israel. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en el Pentateuco no vamos a encontrar el origen del pueblo judío o el origen del pueblo de Israel, mucho menos de una cultura, ni de un folclore. Y ya se los voy a decir por qué, porque algunos me dirán, ay, los judíos y sus fiestas, y si quieren tomar nota o quieren preguntar, está bien. Pero lo que yo sí les puedo decir, y acá está en pantalla, la base orgánica e histórica del Pentateuco nos lleva al creacionismo, monoteísmo, cristianismo y algo que nosotros debemos conocer: el derecho canónico o derecho natural. No sé si en clase tenemos algún abogado. Si hay algún abogado, cuando cursó su universidad, su pregrado, tuvo que estudiar algo que se llama derecho natural. Y uno dice, sí, claro, es que es algo que es interesante. El derecho natural parte de los principios, dogmas, verdades de la moralidad que está en la Biblia, que es fundamental para todo lo que nosotros hoy conocemos como bien. Y el Pentateuco no fue llamado Pentateuco por el pueblo de Dios. ¿Alguno sabe cómo fue llamado estos 5 libros por el pueblo de Dios? ¿Torá? ¿Es una pregunta o una afirmación? Creo que es la Torá. Sigue siendo una pregunta. Recordemos que estamos a nivel de maestría. Acá todos estamos con la capacidad de enseñar. Estudiar maestría, los quiero desafiar, es ponernos en la perspectiva de docente, de transmitir el conocimiento. Entonces tenemos que tener argumentos seguros. ¿Por qué razón? Porque se supone que cada uno de los estudiantes debería estar liderando un grupo, enseñando en sus iglesias, o si son pastores, o si tienen algún ministerio, de transmitir lo que están aprendiendo. Entonces, la respuesta es la Torá, ¿sí? Es indiscutible, es la ley de Dios. Y esto nos lleva a un pensamiento mucho más profundo, ¿sí? Porque Dios existe no solamente porque tenemos una creación, Dios existe no solamente porque tenemos ciencia, Dios existe porque existe la moral. ¿Y qué es la moral? Todo lo que es bueno. La moral no es lo antitético o la antítesis de lo inmoral, porque ese es un pensamiento que debemos sacar de nuestra mente. En el mundo no hay la lucha del bien y del mal, de Dios y Satanás, porque a veces nosotros hemos caído en eso. Si nosotros decimos que hay una lucha del bien y del mal, de Dios y Satanás, estamos en esa concepción filosófica errada del yin y el yang, filosofías orientales bastante ideológicas,
para hablarnos de algo que ataca el cristianismo y la palabra de Dios, que tiene que ver con la neutralidad o la amoralidad. Porque nadie nace amoral y nadie nace neutro. Todos nacemos responsables delante de Dios, porque la ley de Dios fue escrita en el corazón de todos los hombres, aún desde Adán. La Biblia dice que Dios hizo a Adán bueno en gran manera. Cuando Dios le dijo y le dio órdenes, multiplicad, fructificad, sojuzgad, señorear, también fueron órdenes, fueron leyes. Nosotros casi siempre y Adán desobedeció a Dios porque comió del fruto que Eva le dio, y Adán dijo, la culpa es de Eva, y Eva, la serpiente me engañó. O sea, entender la desobediencia de Adán a la luz de Génesis 15 sí es bueno, porque la Biblia lo maneja. Pero recordemos que la ley de Dios parte desde Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, con mandatos prioritarios: fructificar, multiplicar, señorear, sojuzgar, cosa que hoy nuestra sociedad va en contra de Dios. Miren lo que pasó en Génesis 11. ¿Sí se acuerdan qué pasó en Génesis 11? Maestros de la palabra de Dios o candidatos a ser maestros. La Torre de Babel, antes que encuentren Génesis 11. Y miren, no estoy usando ningún libro. Ellos, ¿qué hicieron? Ir en contra del mandato de Dios, llenar la tierra, se superconcentraron. Fíjense que hoy, ¿por qué surgen las grandes ciudades? Nueva York, Dubái, Río de Janeiro, París, Madrid, Santiago, Bogotá, Santiago, Chile, ¿no? Bogotá, Lima, Sao Paulo. ¿Cuál es el propósito de estas grandes ciudades? Hacerse un gran nombre y llegar a Dios bajo sus preceptos, sus filosofías. Es lo mismo que pasó en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, en contra de la ley de Dios y los mandatos de Dios. ¿Y por qué Dios destruyó? Retrocedamos unos capítulos en Génesis a Génesis 11. ¿Por qué a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre? Porque los hijos de Dios se fijaron en su sentido común. Oigan, las hijas de los hombres están tan bonitas, casémonos. ¿El casarse es bueno o no es bueno? ¿Es un mandato de Dios o no? Sí, claro, no importa. Y miren lo interesante. Es que lo que nosotros hacemos a veces es lo que hacían los fariseos, diluir los mandatos de Dios. El derecho canónico o es la ley de Dios hecha pública para obedecerla. Y el Pentateuco no nos va a hablar solamente de 10 mandamientos, apreciados hermanos. Posiblemente a lo largo de la clase, de las 4 clases que vamos a tener, vamos a poder considerar más. La ley de Dios nos habla de la voluntad de Dios, de los preceptos, de cómo vivir. Dios puso al hombre en este mundo para obedecer, no para crear ni leyes, ni cultura, ni folclore, ni liturgia. Solo recuerden, ¿quiénes son los primeros en leer el Pentateuco? Ayúdenme. Hello. Los judíos. No, señor, porque los judíos no existían en ese momento. Los judíos existen a partir del retorno de Babilonia. No habían más tribus. Los judíos son los únicos por causa del linaje de Jesús y por primera vez se les llaman judíos. Y antes de ser judíos eran israelitas. Y los israelitas solo nacen con Jacob después de la monarquía en el 1050, por decirlo de alguna manera. No es exacta, por si acaso, esta cronología. No hay una cronología exacta para eso. Pero no existían los judíos.
¿quiénes son los primeros que leen el mensaje de Dios a través de Moisés que él escribe? El pueblo en el desierto. Y le dicen, a partir de ahora ustedes van a obedecer estas leyes. Leyes que en teología nosotros las hemos departamentalizado. Hemos hablado de la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, y algunos osadamente dicen, esas leyes, de las únicas que tenemos que obedecer es la ley moral. Ajá, muy bien. Entonces, la ley civil, no, porque no somos israelitas. Y la ley ceremonial, no, porque no somos judíos. ¿Qué dijo Jesús al respecto? No lo voy a responder posiblemente ahora porque tengo unos versículos más adelante. La ley de Dios fue puesta para obedecer, y cuando el hombre lo puso libre ahí en el desierto, y recuerden que ellos tienen unas preguntas existenciales: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué son? ¿Quién es nuestro Dios? Dios le dice, mire, yo soy uno solo, soy el verdadero Dios, soy su Salvador, su libertador, por lo tanto ustedes van a obedecer estas leyes. Para el Pentateuco hay un solo tipo de ley, la ley de Dios. No está departamentalizada en la ley moral, la ley civil, y perdón el cuestionamiento, y no quiero traer problemas, pero solo quiero que hagan un análisis concienzudo con la Biblia. Que sí hay leyes particularmente que se refieren al templo, sí, nos da leyes particularmente con relación a cómo me comporto civilmente frente a la nación, sí. Que hay aspectos fundamentales como que los llamamos la ley moral, sí, pero recuerden que moral es todo lo que es bueno, correcto, principio, dogmático, ordenanza, imperativo en nuestra vida. Y no podemos departamentalizar la ley entre cosas que son para Dios y cosas que son para los hombres. Y se los digo de esta manera, que a veces nos dicen, es que hay 2 tablas, entonces hay 4 mandamientos para Dios y 4 mandamientos para, o 6 mandamientos para vivir en sociedad. Cuando dice el primer mandamiento, ¿cómo dice el primer mandamiento? ¿Algún pastor hermano que lo enseñe? Sin leerlo, lo tienen que tener en el corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un desafío. Es un mandamiento vertical, individual, relacional, pero también colectivo para todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que se llaman pueblo de Dios? Todos los que creen verticalmente y horizontalmente en que hay un solo Dios al cual hay que adorar. Segundo mandamiento. ¿No te harás imagen y semejanza? Sí, pero ese es el 10% del mandamiento. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que me acuerdo de la maldad. Ahí llama maldad que a los que hacen imágenes, ¿sí? De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, los que hacen mi voluntad. Eso es todo el mandamiento. Igual es vertical, pero a la vez colectivo. Y cuando dice no matarás, no robarás, no adulterarás, ¿por qué? Porque Él es el dueño de la vida, el dueño de todas las instituciones. Yo estoy adorando a Dios cuando cumplo, pero también estoy beneficiando al prójimo. El derecho canónico es muy importante. Dios no puso al hombre a crear leyes, ni a crear cultura, ni a crear ceremonias, sino a obedecerlas, porque es la normativa de Dios. O sea, nosotros nos llamamos cristianos porque obedecemos la ley de Dios. ¿Y por qué es importante el Pentateuco? Porque el Pentateuco está enmarcada dentro de una lectura correcta de la Biblia. Cuando ustedes abren la Biblia, esto sí es una pregunta, o sea, ustedes van a una Biblia, yo tengo acá una Biblia, ¿en cuántas partes está dividida? En 2. ¿Alguien más? Que me respondan 2, 3 hermanos para decirles que están equivocados. Hoy vinimos a aprender.
¿En cuántas partes está dividida la Biblia? Ya no se arriesga ninguno. Miren, queridos hermanos, normalmente hacemos una lectura cronológica desde la perspectiva Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero realmente nosotros que somos confesionales, bíblicos, no podemos leerla de esa manera, porque si no terminamos cayendo como algunos han dicho, antiguo pacto en desuso. ¿Para qué lo leemos? Y el nuevo pacto, este es bueno y mejorado, con nuevas cosas, oigan. Y es una perspectiva hermenéutica y exegética equivocada. No está dividido entonces. Es una sola. No, si está dividida no puede ser una sola. Es un solo mensaje que tiene que estar dividido. Exacto, es un solo mensaje, pero que miren lo interesante, cronológicamente está dividida en la revelación que Dios hace sobre el Mesías. Entonces, en una primera parte está la promesa del Mesías, que está enmarcada el Pentateuco. Todo lo que nosotros vemos de señales, signos, símbolos y sacramentos están anunciando como sombra, como dice Hebreos, la venida del Mesías. Ese es el primer tiempo que uno lee la revelación. Pero una vez, recuerden que la Biblia habla de la venida del Señor casi siempre en un sentido soteriológico, a venir a hacer juicio a todas las naciones. Pero muy poco entendemos de la venida del Señor dentro de lo que está enmarcado los evangelios. Bueno, para algunos son 4 evangelios, para otros son 5 evangelios. No estoy hablando de un evangelio moderno, es Mateo, ¿cuál es el otro? Lucas, Marcos y Juan. ¿Y cuál sería el quinto evangelio? Teológicamente ustedes deberían saberlo. Hermano Rolando, no le escucho porque por alguna razón no lo he escuchado. Hechos. Muy bien, Hechos de los Apóstoles es reconocido como el quinto evangelio para muchos. ¿Por qué? Porque en ellos encontramos el cumplimiento de la venida del Salvador, de donde nosotros proceden las doctrinas de la justificación, adopción, regeneración. Entonces, miren que ya vamos en 2 tiempos. El primer tiempo, la promesa del Mesías. La segunda es el cumplimiento de la encarnación, de la llegada del Mesías, o sea, Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros. Y el tercer tiempo es el tiempo que todos estamos esperando, la consumación de todos los eventos finales, el establecimiento sempiterno del reino de Dios. Y es a donde apunta todo el Pentateuco. La historia no termina con la venida de Jesús. Y es algo que nosotros aquí tenemos que considerar y meditar. Por eso nosotros lo que estamos haciendo aquí es entender el Pentateuco, que aquí se establecen los principios, propósitos, alcances, implicaciones y privilegios de la revelación, donde el pueblo elegido es beneficiario y merecido de tan mayúsculo plan. O sea, el plan de Dios es tan extraordinario que nos sobrepasa en la mente. El pueblo en el desierto, cuando les dijeron, sí, usted es mi pueblo amado, ellos solo pensaban posiblemente en la promesa de la tierra prometida, pero para ellos la tierra prometida era lo que hoy nosotros conocemos como Palestina. Pero nosotros desde el año 2025, desde aquí, en un ejercicio hermenéutico y exegético, cuando pensamos en la tierra prometida, ¿en qué estamos pensando? En que no vamos a ir a vivir a Palestina. Pasajes VIP, todos gastos los pagos. ¿Sí es así o no es así? No. Cielos nuevos, tierra nueva, tierra prometida, ¿qué tiene que ver con el reino de Dios? Y miren lo hermoso. Ahora se dan cuenta de los 3 tiempos. Uno coge la hermosa Biblia y uno dice, hay un solo mensaje, pero ¿cómo yo concateno esto? La promesa de Cristo, el cumplimiento de Cristo y la consumación en Cristo de todas las cosas.
Y eso es fundamental para nosotros de tener una lectura apropiada del Pentateuco. ¿Preguntas hasta aquí, mis queridos hermanos? Eh, entonces, relacionado con las preguntas que usted hizo, si la Biblia cuánta dividida en cuántas partes, ¿en qué quedamos entonces? Acabé de concluir. O sea, La promesa de Cristo o la promesa del Mesías, el cumplimiento de la llegada de la encarnación del Mesías, y el tercer tiempo es la consumación del reino del Mesías. Por eso que el Pentateuco es más que la creación, historia, religión, leyes y tradiciones. Es palabra de Dios y revelación fundamental para su pueblo, un pueblo salvado por gracia y sostenido por fe. Pastor, disculpe, entonces entiendo que estaría dividida, según la pregunta suya, en tres partes. Sí, el mensaje está en tres partes. Ok. Pensemos, Jeremías, ¿en qué parte está? En la promesa. Y Mateo, en el cumplimiento. Y Pedro, Juan, Santiago, no, nos llevan a la consumación. Ellos están en el ya, pero todavía no. ¿Sí les suena familiar esto? O sea, ya estamos en Cristo, ya somos coherederos del reino, pero todavía no en la plenitud. ¿Por qué no? Porque estamos esperando la consumación. Hebreos 11, versículos 39 y 40, si no me equivoco, dice de la siguiente manera, estoy parafraseando en mi mente, que no cabe a veces muchas cosas, es, oiga, todos los hermanos de este listado murieron esperando lo prometido y no lo recibieron. Y él dice, nosotros tampoco. ¿Y cómo que tampoco si ya Cristo vino? No, porque todos estamos esperando y ninguno va a estar antes que el otro para ver los momentos de la consumación. Estoy parafraseando. Para entender que están en el tiempo de la espera de la consumación de todos los tiempos, donde el Señor Jesús venga con su hueste de ángeles en juicio final para separar las ovejas de los cabritos, para destruir y poner punto final a este mundo que se ha levantado en rebeldía contra Dios, contra su creador, contra su hacedor, contra su Hijo que fue enviado para que solo con un acto de fe, de creer en Él, sean perdonados todos sus pecados. Recuerden que el Pentateuco no está desociado, o sea, no es un eslabón perdido. Es parte de este mensaje. Más que creación, historia, religión, leyes, tradiciones, queridos hermanos, es palabra de Dios. Y yo quiero convencerles en mi introducción esto. O sea, es muy fácil decir sí es. Nosotros podemos encontrar el sentido de esta realidad. Perdónenme que aquí algo le pasó a mi computador. Ok, espérame. Muy bien. Listo, ya volví. Acá está Ustedes ven acá en pantalla que tengo una estructura del curso. Esta introducción ha sido bastante larga, pero necesaria, porque lo que yo quiero corroborarles a partir de la escritura, que el Pentateuco es inspiración o palabra de Dios. Después vamos a ver el establecimiento en la segunda clase del gobierno, la tercera relación y luego la relación de fe y ley. Básicamente es la estructura que yo tengo. Voy a avanzar un poquito rápido. Y cuando nosotros hablamos de inspiración, que estos textos fueron inspirados por Dios, lo que yo les decía hace un instante en introducción, cuando Dios revela su palabra, su voluntad, su ley, siempre, siempre, siempre es para establecer una comunión con Él. Y es una comunión individual y colectiva. Dios no vino a salvarme a mí, vino a salvar un pueblo. Ese pueblo que de acuerdo a las escrituras está dentro de una humanidad, dentro de un reino de oscuridad, de un mundo caído, del cual somos rescatados. ¿Y por qué somos rescatados? Porque hay un libro de la vida escrito antes de la fundación del mundo.
de los cuales somos sacados del reino de la oscuridad, somos sacados para ser añadidos a este pueblo, no para ostentar una procedencia genealógica o terrenal o cultural o folclórica, sino para ser llamados hijos de Dios, pueblo de Dios. Y todas las leyes que Dios ha determinado tienen que ver en una relación, en una comunión personal con aquel que es nuestro creador, nuestro Dios, redentor, salvador. Y es permanente. Yo no puedo cumplir un mandamiento yendo en contra de este principio, que hay una relación permanente que la ley de Dios demanda, vertical, o sea, es de mí hacia Dios, pero a la vez de mí hacia mi prójimo. ¿Preguntas hasta aquí? Si hay alguna disensión de lo que ella ha dicho, alguna pregunta, por favor, es momento de hacerla. No se le olvide. La idea no es remover sus cimientos neuronales por nada, sino despertar un celo y de decir, venga, yo que me perdí en la historia de la redención, ¿cómo estoy leyendo el Génesis, el Éxodo, Levíticos? No sé si por su mente se le ha pasado de pronto. Entonces, ¿qué hacemos con el Pentecostés o con la Pascua, con esas ceremonias que ya no hacemos, pero que están en el como ordenanza dentro del Pentateuco? Si hay preguntas o no hay preguntas, o puedo avanzar. Pastor Juan Lobos, ¿cómo vamos? Bien, pastor, bien. No hay problema. Si tenemos problemas, sacamos la Biblia y lo resolvemos. Lo que diga Dios y lo que... Es así de sencillo. El pueblo de fe cree en un Dios, en un pueblo. Señor. Relacionado con lo que usted acaba de decir, de qué hacemos con alguna ceremonia o algunas leyes que explícitamente nosotros suponemos que eran solamente para el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacemos entonces con esas que ya supuestamente eran solamente el Antiguo Testamento y no las usamos ahora? E incluso algunas de ellas todavía, a pesar de eso, las seguimos practicando en el Nuevo Testamento. ¿Cómo cuál leyes seguimos practicando de las leyes ceremoniales? No ceremoniales no, sino que mandatos a lo mejor. Muy bien, mi hermano. Hay que aplicar una regla hermenéutica y exegética, la que les acabo de enseñar. ¿En qué tiempo estamos? ¿De la promesa, del cumplimiento o de la consumación? Es una clave hermenéutica de estudio. Cumplimiento. Perdón, de la promesa. Se me está perdiendo mi hermano Rolando. Estamos de la consumación. Entonces, eso lo vamos a hablar posiblemente en otra clase. No lo voy a sacar de taquito, pero hay que considerar, porque muchas de las ordenanzas, el pie de página de la ordenanza, y será mandamiento perpetuo. Y uno dice, bueno, una de esas ordenanzas es la circuncisión. Entonces, ¿los no circuncidados se pueden ir de la clase? Es una ironía, por si acaso. No es para evidenciar nada. Es un mandato. Entonces, ¿cómo conectamos la circuncisión con el Nuevo Testamento, con el Mesías? Es una buena tarea que tenemos que hacer, porque está dentro de una clave hermenéutica. El disociarla termina siendo un mandamiento cultural, como muchos han dicho. No, es que la circuncisión es un mandamiento cultural. Sí, también los que bautizan por inmersión, aspersión o infusión lo pueden hacer de manera cultural. De hecho, hay iglesias que tienen de moda el bautizar personas. ¿Por qué? Porque el bautismo ceremonial da poder a los pastores. Yo te bauticé. ¿Sí? Casi yo te saqué el demonio.
Y hay algunos que han sido bautizados 3 y 4 veces, dependiendo de qué doctrina nacen. Entonces van como veletas. Estoy siendo irónico, por favor, no me tomen en serio estas palabras. Eh, pero así como hay errores en el Antiguo Testamento, hay errores en el Nuevo Testamento. Muchos tomaron la circuncisión como un mandato cultural folclórico. Somos israelitas porque estamos circuncidados. Somos pueblo de Dios porque estamos circuncidados. ¿Y qué decía Jeremías, Isaías? ¿Qué decían los profetas menores sobre la circuncisión? Les decían, la circuncisión es del corazón. Hay una ceremonia que apunta a una verdad teológica. Me gusta la palabra teológica más que espiritual, más allá de nuestra comprensión. Quien no es circuncidado del corazón no es parte del pueblo de Dios. Puede tener la ceremonia externa. Eso es verdad, pero eso no lo hace hijo de Dios. El ser hijo de Dios lo hace si ha sido circuncidado del corazón. Es igual con el bautismo hoy en día, pese a quien le pese. El bautismo ceremonial no salva a nadie. No importa si lo hicieron de chiquito, no importa si lo hicieron a los 12 años, a los 16, a los 40 o a los 80 años, usted diciendo Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, porque muchos llegarán al juicio de Dios y el Señor le dirá, oiga, ¿y quién eres tú? Yo no te conozco. Toda tu vida has hecho maldad. Inclusive cuando ibas a la iglesia y decías, soy hijo de Dios. Al fuego eterno, maldito. Porque la ceremonia externa no habla de la realidad del verdadero bautismo de ser lavado por el agua y por el Espíritu, que habla de la regeneración. Eso es solo un ejemplo para poder interpretar las cosas, pero en el Pentateuco, ¿qué encontraremos volviendo a nuestro Pentateuco? Hay un Dios, un pueblo, una ley, una revelación, una elección, ¿sí? Por lo tanto, somos monoteístas, creacionistas, creemos en la redención porque hay una sola voluntad de Dios. ¿Saben a dónde apunta el Pentateuco? Un reino, un rey. Y todo reino, por lo menos para ser reino, tiene que tener súbditos, tiene que tener ley y tiene que tener territorio. Sí, es lo más básico que hay en la humanidad. Todos han comprendido eso. Existimos porque hay un lugar donde existimos y existimos porque tenemos un código y ese código establece en lo que creemos, cómo vivimos, cómo lo confesamos. El hombre no es capaz de tener una concepción diferente al diseño de Dios y en ese sentido el Pentateuco nos llena de esta verdad. Ahora, como estamos diciendo que el Pentateuco es palabra de Dios, tenemos que considerar algunas cosas. Jesús mismo afirmó que el Pentateuco es palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 35, me remito a la Biblia. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Mateo 19, 4 al 5. Voy a leer los 3 versículos y les explico. Él respondiendo y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido a abrogar la ley, a los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Ahora, lo interesante de Juan 10, más allá del ejercicio hermenéutico y exegético del contexto, solo quiero citar algo, que Jesús llama a lo que nosotros llamamos el Pentateuco, o la Torá o la ley, es palabra de Dios. Él mismo cita en Mateo 19, enseñando él, diciendo y citando Génesis como palabra de Dios, como una ordenanza frente al diseño del matrimonio, de lo que nosotros hoy llamamos matrimonio, que hoy está ese concepto bastante secularizado o permeado en otro extremo por la sacralidad de la concepción teológica católico-romana, que recuerden que los católicos romanos ven el matrimonio como un sacramento, cosa que la Biblia no lo ve, es una ordenanza
Dios estableció los principios de esta institución sagrada. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero no es un sacramento, porque nosotros, por lo menos como cristianos confesionales, solo creemos en dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor, que uno es de pertenencia y el otro es de comunión. Y textualmente Jesús, en el Sermón del Monte, al comenzar en el capítulo 5, él dice que la ley y los profetas están vigentes. O sea, el Sermón del Monte no es una reinterpretación de la ley. Y cuando nosotros observamos el Sermón del Monte, y si ustedes han podido estudiar y predicar y meditar sobre el Sermón del Monte, yo quiero sacar de sus mentes algo que muchos teólogos dicen, bueno, como que la ley antiguamente decía esto, pero ahora a través de Jesús se reinterpretó de esta manera correcta. Y en ningún momento Jesús, no hay un solo versículo que diga eso. Lo que él dice es que los antiguos o los maestros de la ley enseñaban solo un aspecto de la ley y no todo lo que la ley decía, refiriéndose no a los 10 mandamientos, sino a todos los mandamientos que están dentro del Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco no fue llamado Pentateuco, sino hasta posteriormente de la monarquía. Yo no sé si ustedes en este momento pudiéramos hablar un poquito sobre ese tema, porque es muy importante que nosotros tengamos una muy buena comprensión de por qué es más acertado hablar de la ley, hablar ¿cómo se llama?, de la Torah y no del Pentateuco. No sé si alguno quisiera participar. Ustedes saben desde cuándo nosotros tenemos o llamamos Pentateuco al Pentateuco o a la Torah. Esto históricamente va que a partir del año aproximadamente, todo esto es aproximado porque no hay una cronología exacta, una cronología exacta. La cronología exacta no la tenemos, pero tenemos registros históricos aproximados que sí nos hablan del año 230 antes de Cristo, en la era ptolomeica. Recuerden que el pueblo de Dios, después de la deportación, cuando ellos vuelven a Jerusalén y reconstruyen las murallas y reconstruyen el templo de Zorobabel, ya no son independientes, ellos están bajo el imperio medo-persa. Luego la historia nos va a hablar que el imperio medo-persa va a ser conquistado. Luego vamos a tener varios imperios que van a estar en posesión de estas tierras, porque ellos no volvieron a ser libres e independientes. En el 230 tenemos a Ptolomeo II Filadelfo, el cual pues está orgulloso de su imperio y dice: venga, yo quiero en mi biblioteca tener todos los documentos posibles del conocimiento que hay en el mundo. Y ordenó pues la traducción del hebreo y arameo antiguo a el griego de la Torá. Hasta hoy en día la Torá en el lenguaje hebreo sigue siendo un solo rollo, ¿sí? Eso es interesante, pero cuando es transcrita al griego, pues sale una cosa muy grande y difícil de guardar. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el hebreo en su idioma original, una sola palabra, los que han estudiado hebreo, puede albergar toda una frase transcrita a cualquier otro idioma, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, venga, entonces terminamos con 5 rollos o 5 libros, de los cuales fueron pues guardados de esta manera, y a partir de eso nosotros lo conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Teuco, 5 rollos en 5 cajas
o cinco escritos diferentes, ¿sí? Pero eso es solamente un abordaje histórico. La composición del Pentateuco lo que nos habla del Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y de hecho, las palabras para poder los judíos identificar cuando ya lo tenían en 5 rollos, ellos iban a las palabras originales, que eso ya es otra clase, podría decir, como Génesis, origen, ¿sí? Y nosotros pudiéramos considerar. Pero cuando Jesús nunca usó la palabra, yo no vine a abrogar el Pentateuco. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley. Cuando dijo la ley, no estaba hablando de los 10 mandamientos, estaba hablando de los escritos de Moisés. ¿Es claro hasta aquí o alguna pregunta? Muy bien, no tenemos preguntas. No me hagan pensar que, mire, quien no pregunta o entendió todo o no entendió nada. Entonces, ustedes están aquí para también aportar y cuestionar y decir, venga, leamos, dice Lucas capítulo 16, 17, palabras de Jesús, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahora, debemos ir que Jesús está citando el idioma hebreo, porque si ustedes han estudiado el hebreo, cualquier cambio en los punticos, ¿sí?, gramaticales cambia el sentido de la palabra. Entonces, tanto así que los escribas, que eran los que copiaban los textos bíblicos, ellos tenían que verificar que no se cambie ni la cantidad de palabras, ni de signos, ni de puntuaciones. Y lo que el Señor está diciendo, que la palabra de Dios fue preservada de esta manera y que va a ser preservada de esta manera. De ahí nuestro celo de tener una comprensión hermenéutica y exegética correcta del Pentateuco. Lucas 24, 25, 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nos ubicamos cronológicamente. Lucas 24. Cristo ya murió, resucitó y se encontró con sus discípulos. ¿Y qué les dice? Básicamente es un regaño, porque ellos, ¿cómo estaban? Tristes, acongojados. Jesús murió, se nos acabó la historia. ¿Y qué les dice? Oh insensatos, o faltos de cordura, tardos de corazón. Las motivaciones, o sea, ellos estaban volviendo a sus tierras. ¿Y qué les dice? ¿A dónde apela Jesús? Moisés escribió de mí. ¿Y qué escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La ley. ¿Es pertinente para nosotros estudiar, predicar sobre Génesis? Sí. Éxodo también, Levíticos también. Tarea. Dentro de nuestras iglesias debe haber un plan para predicar el Antiguo Testamento, porque a veces nos gastamos la vida entera de Efesios, Colosenses, Romanos, y lo peor, que no lo concatenamos al Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde salen nuevas doctrinas y cosas raras. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra traición que habéis transmitido, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Recuerden que los fariseos, saduceos, los maestros de la ley, eran especialistas para poner carga sobre el pueblo, hacer énfasis sobre la ley y no explicar toda la ley. Y es una manera de invalidar la ley de Dios. Cualquier enseñanza que se hace que no esté conectada con Moisés, con los 5 primeros libros de la Biblia, por lo general es una nueva herejía que está saliendo. Y les voy a decir algo: si ustedes hacen un estudio del Antiguo Testamento,
No sé si aquí algún maestro de la palabra de Dios me puede ayudar. ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? Está la ley, les ayudo. Y después, ¿qué tenemos? Ese es un grupo de libros. ¿Cuáles son el otro grupo de libros? Los históricos. ¿Qué me faltan ahí? Ya les ayudé con dos. ¿Están los libros? Profético, Sí, el de los profetas, muy bien. Muchas gracias. mayor y menores, Mayores y menores, y faltan otros libros. poético. Los de sabiduría. Muy bien, los poéticos. Ahora, miren lo interesante. Los históricos dan la base fundamental donde la ley es esgrimida, es usada, porque es el reino de Dios. Está la monarquía, el rey, el sacerdocio, pero todos tienen que estar sujetos a la ley. Los poéticos son tan hermosos porque nos habla de la paternidad de Dios. Cómo nosotros como padres hemos enseñado a nuestros hijos a muchas cosas. Yo me acuerdo de una canción que nos cantaban de niños sobre Pimpón es un muñeco, ¿sí? No sé si ustedes lo han escuchado, dice que se lava la carita con agua y con jabón, pero mi papá no me enseñaba a cantar. ¿Saben qué me estaba enseñando? Que yo me tenía que lavar la carita con agua y con jabón. ¿Por qué los niños no se quieren lavar con jabón? Porque, ay, me arden mis ojitos. Me caen mis ojitos y uno siempre es reacio. Todo niño, no sé por qué no le gusta bañarse o lavarse. Es muy difícil encontrar un niño que diga, ay, me voy a lavar, me voy a bañar. Y menos si es pobre, porque si está en tierra fría, no hay agua caliente. Pero los padres nos enseñan cantando. Y Dios enseña su ley a través de los libros poéticos. Todos los libros poéticos nos hablan de una manera casi cantando, de manera pedagógica, recordándonos todos los principios de la ley de Dios. Es más, en muchos casos, abriéndonos el panorama, como el caso de Proverbios y Salmos. Cualquier increpancia a la ley o debate lo plasma en Eclesiastés. Y nos dice que pues el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Comprendiste? Los libros poéticos es la manifestación del amor paternal de nuestro Dios para su pueblo, para decirle, venga, la ley, la Torá, hay que cumplirla de esta manera porque es apropiada para ti. El mismo Proverbios, en todos sus sentidos de escritural, nos lleva siempre a esta misma disertación. Y el no cumplir los mandamientos nos trae unas consecuencias terribles que lo manifiesta Lamentaciones. Lamentaciones es un estado poético, es que cuando nosotros somos tan rebeldes de no vivirlo, de no practicarlo, de no sujetarnos, pues es tan doloroso que va una sanción de generación en generación. Entonces miren, ¿y qué son los libros proféticos? Pues las consecuencias de las bendiciones y las maldiciones de Dios. Escuchas y haces caso, tienes bendición. Escuchas y te rebelas, traes la disciplina y el castigo de Dios. Pero en todo hay una esperanza. La salvación es por medio de la fe en el Cristo que lo va a padecer todo. Por eso nosotros tenemos que llegar a una conclusión, mis queridos hermanos, de esta clase. El Pentateuco, o la ley o la Torá, Jesús mismo la vivió y la enseñó. El testimonio de Jesús es perfecto. Él resucitó y todas las señales y milagros que hizo estaban anunciados. 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Queridos hermanos, la conclusión del Pentateuco es clara. El Mesías fue prometido y Él es Dios con nosotros. Y mientras que Jesús vivió, no existía el Nuevo Testamento. Juan 16:12-15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Solo quiero que se pongan en el contexto cronológico. En este momento no estaba el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a ser compilado muchísimo después. Ya cuando Jesús resucitó, ascendió. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en este momento no estaba Gálatas, no estaba Efesios, no estaba Apocalipsis, no estaba posiblemente Romanos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, y recuerden que lo hace varias veces, lo increpa a ir a la ley, a los profetas. Y ahí dice que tenemos la revelación suficiente para conocer a nuestro Dios. Una y otra vez somos redarguidos de la inspiración de Dios sobre el Antiguo Testamento. Y la inspiración es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. El texto de la Biblia no se originó en la mente humana, no es producto de la tradición oral, perdón que lo diga de esa manera, y se los voy a decir por qué. Si nosotros, acá estamos algunos estudiantes reunidos, creo que muy bien intencionados, vamos a contar esta clase, y algunos tienen muy buena memoria y posiblemente van a tener hasta la grabación. Yo les pregunto, ¿transmitiríamos correctamente todo lo que se dijo? Posiblemente no. Y en 5 horas menos. Y en 3 días mucho menos. Y en 5 años mucho menos. Y si pasan 400 años menos. Ahora, no estoy cuestionando de que Dios preserve de manera extraordinaria en las mentes de los hombres las cosas, sino que los detalles que hay, que tenemos que tomar como palabra de Dios, fueron y nacieron en lo que Dios quiso que se plasmara. Hay algo muy importante. Nosotros creemos, y acá viene la pregunta, no sé si alguno se arriesga, ¿en la inspiración plenaria o mecánica? No sé si se entienden los términos. Si no se entienden, les explico. Y es una pregunta, a ver, para si yo descanso un poquito la voz y tomo agüita. Oiga, profe, ¿qué tal? Aquí Matías. Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. Quería, en primer lugar, disculparme con usted. Llegué un poco tarde porque tuve algunos problemas. Y sumándome a la clase, yo suscribo bastante la opinión de Millar Erickson en su sistemática. Él habla de que básicamente el Señor sabe y conoce perfectamente cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, ¿qué pasa? Dios prepara a esta persona sabiendo cuáles son sus características, su manera de expresarse, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y Dios no dicta, sino que sabiendo cómo esta persona va a redactar las cosas, Dios elige a esta persona, le transmite su mensaje y confía en que, como lo conoce, va a escribirlo tal como Él quiere que se escriba. Esa es la manera que al menos yo considero. Y Matías, ¿plenaria o mecánica? Yo entendí, pero para ser concretos, ¿la inspiración es plenaria o mecánica? Miren, como, una de las dos. como estudiante, no sé. Muy bien, Matías. Acabas de definir lo que es la inspiración plenaria. ¿Qué significa la inspiración plenaria? Que Dios inspiró a los autores bíblicos para escribir, mas no para vivir. Por eso encontramos en sus vidas situaciones que ellos son confrontados con las mismas revelaciones que ellos reciben. ¿Sí? Y nosotros vemos vidas auténticas delante de ellos.
¿Qué hombre de los que no está en la escritura no cayó en algún pecado? Sí, son receptores de la gracia, ellos están en una condición de caída, ellos están dependientes de Dios, todo eso teológicamente los entendemos. Pero ¿por qué nosotros recibimos de estos hombres que ellos escribieron palabra de Dios? Porque Dios los inspiró. No es que confió en ellos, sino que ellos reciben el mensaje, lo plasman y Dios lo aprueba porque lo preserva. Hay muchos escritos en el Antiguo Testamento que no están dentro del canon, de muchos otros hombres que posiblemente vivieron vidas muchísimo mejores que algunos hombres de la Escritura. Un caso ejemplo, Salomón. Yo no sé si a alguno le gustaría tener un Salomón en la membresía de su iglesia, o un David, o un Sansón. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan tener un Sansón como anciano de iglesia o diácono? Yo creo, y soltero, ¿no? Yo quiero, estoy siendo irónico un poco, pero no estoy hablando mal de los hombres de la Biblia. Estoy hablando que a los que Dios llamó para que escribieran las escrituras, como el caso de David, Sansón no escribió nada, pero David sí, Salomón sí, tuvieron aspectos de su vida que son cuestionables, que nos habla de que Dios los disciplina por sus pecados. Esto no es un salvoconducto, me explico, porque no alguno va a decir, bueno, si David fue salvo, entonces yo también podré hacer este pecado. No, cada quien frente a su transgresión con Dios, Dios como Padre lo disciplina. La Biblia dice algo muy interesante, que Dios a todo aquel que toma por hijo, dice, lo disciplina y lo azota. Y es una verdad constante para el pastor Juan Lobos, que es el anfitrión que me ha invitado, para mí, que soy esto, y para cada uno de nosotros, y para todos los hijos de Dios, porque todos luchamos con la condición de pecado. Uno más de otros. Es que la disciplina no es temporal, es permanente, y no es por algunos aspectos de nuestra vida. Es que siempre estamos luchando. Lo que yo quiero que nosotros entendamos, que Dios inspiró su palabra de manera plenaria, porque nosotros vemos en los textos de la Biblia la vida de estos mismos autores que escriben sobre ellos, porque una de las cosas que las personas dicen que Moisés no escribió el Pentateuco porque hay cosas que pues hablan en detrimento de la misma vida de Moisés. Me explico. Profesor, disculpe. Señor. Sí, era sobre el tema plenario. Yo agradezco que hace unos minutos atrás dijera que es bueno que le hagamos preguntas y cuestionemos. Le agradezco mucho esa frase, porque usted me permite hacerle la siguiente afirmación y usted me dirá. ¿Por qué no dije plenaria? Porque yo estoy aprendiendo, ¿ya? Me da la sensación de que hay algunos pasajes que podrían dar a entender de que no todo fue directamente inspirado. Y voy a ser bien concreto. Voy a dar un versículo bíblico. En 1 Corintios 7:40, el apóstol Pablo está hablando sobre un consejo que él quiere dar sobre las mujeres, si se casan o no. Y en el 7:40 dice, pero a mi juicio, más dichosa sería si se queda así. Y pienso que también yo tengo el espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere? Que eso es algo que él está diciendo de su propia cosecha. Si eso está inspirado o no, yo creo que no hay forma de decir 100% eso está inspirado, porque él mismo está reconociendo que no hay palabra de Dios directamente, y hay pasajes en donde él también lo menciona. Respecto de Moisés, que tiene que ver, creo, con lo mismo, hay un pasaje en Números que dice que Moisés era la persona más mansa y humilde del mundo. Entonces, cuando yo pregunto, ¿ya quién escribió Números? Moisés. Viene muy de cerca la referencia. No, excelente. El Pentateuco no solo dice cosas en detrimento de Moisés, sino que también a favor. También se habla de qué pasó con Moisés después de su muerte y se dan los detalles. Entonces, y el tema de las fuentes
es un tema de largo debate. Desde el siglo XIX que venimos con debates sobre las fuentes. Tenemos las hipótesis documentarias y varias cosas más que han salido ahora con el tiempo. Yo creo que la hipótesis documentaria ya ha quedado en franca decadencia, porque hay muchas cosas que no he podido explicar. Pero ese podría ser el aporte y me encantaría escuchar su opinión. Eso. Muy bien, Matías, muchas gracias. No te preocupes, yo como estudiante de las Escrituras también he pensado a lo mismo, pero cuando yo me remito a lo declarado por el Señor Jesús, y yo creo que tú y yo creemos que Jesús es Dios, y nos dice que lo que escribió Moisés es palabra de Dios, pues decanto, y perdonen la forma facilista de salir de ellas. Ahora, cuando voy a mi racionalidad, a mi estudio exegético y hermenéutico, pues tengo que hacer todos estos cuestionamientos que son sanos. Pero cuando hablamos de una inspiración plenaria, básicamente lo que estoy diciendo es eso, que Dios inspiró a los seres humanos, que son como unos 40 autores, de los cuales escribió la Biblia, y son 40 autores aproximados porque no sabemos si posiblemente fueron más, como en el caso que tú citas de Deuteronomio. Deuteronomio fue escrito por Moisés, pero uno dice, oiga, ¿qué pasa con el tema si ya murió? Si ya murió, ¿cómo va a escribir sobre su muerte? Entonces, lo que atribuyen los comentaristas, los estudiosos, dicen, no, fue Josué que terminó como de llenar la obra porque pues no pudo haberlo escrito. Es una racionalización de nuestro estudio en la cual no tenemos una respuesta, pero lo que sí tenemos respuesta es que por lo menos el Señor Jesús, Pablo mismo, ¿sí? Y otros autores van a reconocer que la ley es palabra de Dios, que ni una tilde ni una letra va a pasar ni va a cambiar. Ahora, frente a esta verdad, yo tengo que declinar cualquier otra postura. Claro, el estudio de las fuentes, también el estudio de las lenguas, el estudio de... Hay varios estudios que se proponen a lo largo, presuponiendo que el autor no es Moisés, y es donde nosotros tenemos que considerar. En la composición de la Torá hay evidencias externas, evidencias internas, están los manuscritos, están las referencias no bíblicas, están los papiros que se han encontrado en diferentes épocas, y en ese sentido es un poco especulativo para nosotros. Ahora, si nosotros tuviéramos, voy a hacerles un ejemplo. Yo de profesión, en un tiempo yo fui chef de cocina, entonces yo les digo, yo no sé, ustedes en su tierra tienen platos típicos. Acá en mi tierra, acá en Colombia hay platos típicos de acá, que sin algunos elementos ese plato no sería ese plato. Voy a hablar de algo que posiblemente no conozco, pero que ustedes creo que sí conocen bastante, es el ceviche. Si el ceviche que yo les presento tiene pollo, tiene jugo de naranja, tiene cebolla y ají, el ceviche ustedes me van a decir que no. ¿Por qué? Porque el ceviche que tiene que tener jugo de limón, cebolla y pescado como una base fundamental. ¿Si es así o no? Listo. ¿A dónde yo quiero ir? La escritura nos dice que la ley fue inspirada por Dios, más allá de los cuestionamientos que nosotros podemos tener. ¿Por qué nos dice que es la ley de Dios? Porque Dios inspiró a Moisés no de manera mecánica, o sea, él no fue ajeno, y nosotros vemos en ese sentido como las palabras que Pablo usa en 1 Corintios 7. Sí, Dios inspiró a Pablo a escribir sobre este aspecto, que él dice, esta es mi opinión, pero siendo la opinión de Pablo y siendo siervo de Dios y lo que él escribe viene de la mano de Dios, es Dios que lo puso. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Pues el sujetarnos. Porque hay cosas que sí uno dice, no, es que eso fue, pero ¿por qué nosotros nos sujetamos frente a principios que el mismo Dios ha enseñado a lo largo de la Escritura? Cuestionamos 1 Corintios 7. Dice, pero a mi juicio, más dichosa será que si se queda así. Y pienso también, yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Y a qué se refiere 1 Corintios 7:40? Entonces uno tiene que ver un contexto, ¿sí?
y es frente a problemas sobre la comprensión del matrimonio, si se casan, si no se vuelven a casar y todas las cosas. Pero hay principios sobre esto, sí, claro, está en la escritura. Recuerden que esto es una redacción que se llama epístola. Está en un sentido de una epístola, es una respuesta a ciertas interrogantes y cosas, pero es palabra de Dios. Yo no puedo decir que toda 1 Corintios 7 menos el 7:40. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo, todos nosotros decimos cuando cogemos la Biblia y la abrimos, ya Rolando, vi tu mano alzada, dame un segundo, es palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Nosotros decimos sí, pero si yo digo es que hay aspectos que no, entonces si acá hay un aspecto, pues habrán otros aspectos que no. El hecho que no los entendamos, no los comprendamos o no tendremos corroboración inmediata, no podemos decir que no sea palabra de Dios. Dios lo preservó de esa manera, lo conservó de esa manera, es mi opinión como pastor, como creyente, y basado en los versículos que el mismo Señor Jesús dice, sobre todo sobre el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también creemos que es palabra de Dios, ¿sí? Porque termina en Apocalipsis diciendo esto, y Dios lo preservó de esta manera, y recordemos que Dios es Dios y lo preservó en medio de su pueblo, de su iglesia. Por eso, mis amados hermanos, en otras palabras, aunque cada autor humano escribió desde su propia experiencia y contexto, con su propio vocabulario y estilo, el Espíritu los llevó a decir lo que tenían que escribir exactamente como Él lo quiso. Y los argumentos que usted me pone sobre 1 Corintios 7:40, el de Números, sobre el mismo Moisés, ratifica esto. No van en contra o menoscabo de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron inspirados para escribir, y esa escritura quedó preservada de esa manera. Por lo tanto, la Biblia es poderosa porque su autor es poderoso, y no es el hombre, es Dios. La Biblia es inerrante porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisapiente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional. Por lo tanto, cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos. Si yo me levanto en el púlpito y empiezo a decir, esto sí es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios, yo me estoy poniendo por encima de Dios. Si yo me pongo debajo de la palabra de Dios y hay cosas que no entiendo, no comprendo, pues yo tengo que reconocer que necesito de la guía del Espíritu de Dios, que necesito de crecer. Una de las cosas que nosotros entendemos, sobre todo en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo vino a nosotros para darnos discernimiento. Y el Pentateuco, así lo llamaron los judíos, el libro de la ley, la Torá, que es exactamente lo mismo, encabeza los 66 libros de la Biblia y constituye la magnífica puerta de la revelación divina. Es la base fundamental de todo. Jesús lo entendió de esa manera. Los apóstoles, cuando escribieron, lo entendieron de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros? Aún con todas las evidencias, que muchas de esas evidencias con propósitos de cuestionar que la palabra de Dios sea palabra de Dios. Y lo digo con un tono de exhortación para salir y desmarcarnos de cualquier posibilidad de inerrancia. Donde nosotros encontramos contradicción, yo veo que a veces es ignorancia, porque no hemos estudiado de la palabra suficientemente para llegar a donde deberíamos llegar. Ahora sí, no sé si nuestro hermano, se me fue, Rolando era el que tenía una pregunta. Sí, sí. Es que de acuerdo a todo lo que ha dicho usted respecto a la pregunta del hermano Matías, yo me recuerdo de todos los estudios que he podido hacer, es que cuando hablamos de la inspiración de la palabra, es que Dios preserva de todo error al escritor. O sea, el Espíritu Santo es quien lo preserva de cometer error, así que ya no tiene error. Y lo otro, que cuando me he encontrado con algún texto que yo no entiendo o que veo que es contradictorio, me recuerdo una cita que usted ya citó delante, creo que está en Deuteronomio, que las cosas reveladas son de Dios y las no. Entonces,
ahí digamos, me tranquilizo un poco o me conformo. Porque es cierto que hay muchas cosas en la escritura que no voy a entender o que las voy a encontrar con, con lo que yo sé hasta ahora, que a lo mejor son opuestas o algunas contradicciones. Pero descanso en que no es así, en que soy humano yo y por eso siento así, soy imperfecto, soy limitado, pero estoy frente a una escritura que no es limitada, es amplia, inspirada, sin error, y ahí quedo más tranquilo. Ok, mi hermano. Ahora quiero partir de manera pastoral y teológica para los desafíos que tenemos, entendiendo la postura de nuestro hermano Matías, que a veces es la nuestra también, solo que nosotros en el silencio nos quedamos calladitos. Eh, Hay un principio hermenéutico y exegético para todo teólogo. Yo no parto de lo oscuro a lo claro. Si hay cosas oscuras que son para mí dentro de la revelación, no es para cuestionar que sea o no sea palabra de Dios. Si, cuando yo hablé de ignorancia, todos somos ignorantes y no es pecado ser ignorante. Hay muchos textos en la Biblia que en mi corazón están guardados, pero que yo no los comprendo totalmente y plenamente. Pero llegará el momento en que tendré esa luz si el Señor quiere, pero hay algo que debo considerar. Yo debo partir de lo que es claro, de lo que está revelado, suficientemente eh, sustentado para llegar a lo oscuro. Es una regla hermenéutica. Entonces, nosotros tenemos que partir. Pero, ¿qué hacen en muchos casos los que cuestionan, no sé si con buena intención o mala intención, que toda la Biblia sea palabra de Dios? Encontrar falencias y decadencias, porque al final están hablando de nuestro Dios y de su revelación. Y nosotros tenemos que considerar que nosotros tenemos el texto revelado y uno de los textos más guardados y mejor traducidos siempre ha sido el Antiguo Testamento, por varias razones. Miren, mis amados hermanos, ellos fueron cuidadosamente preservados por un pueblo celoso, obviamente por la intención de Dios, que lo transcribió de generación en generación, y lo que hemos encontrado son textos que lo que hoy tenemos nos podemos decir que son verdad. Ahora, los textos del Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros sabemos que son palabra de Dios y son verdad? No porque tengamos un original de ellos. No hay ningún original del Nuevo Testamento. Pero las múltiples traducciones que están a lo largo de 1000 años, solo piensen eso, en diferentes idiomas, de diferentes rincones de la tierra conocida del momento en que el cristianismo fue, y esto tiene que ser en el Oriente, en África, en Europa, parte de Asia, nos corroboran que son verdad. Y no importa en qué idioma fueron puestos, puntualmente está de esa manera. Ahora, hay que tener algunas consideraciones frente a la expresión de Jesús cuando dice ni el punto, ni la coma, ni una letra será cambiado, pasará, porque él está haciendo referente a la ley y a los profetas, a lo que ya fue escrito y lo que fue preservado de esa manera, frente a un Nuevo Testamento que sí ha sido, por el contexto que tenemos, gramaticalmente ha tenido diferentes tipos de traducciones. Por eso nosotros vamos viendo que hoy en día tenemos traducciones que nos van ayudando a mejorar nuestro entendimiento, porque el lenguaje va cambiando. Y nosotros hemos visto, y con todo vemos que el Nuevo Testamento siempre nos remitimos a las fuentes más antiguas para poder entender que sea palabra de Dios y tener un entendimiento correcto, hermenéutico y exegético. Y eso es muy importante para nosotros. Y es importante que nosotros consideremos, mis amados hermanos, solo como regla hermenéutica. Matías, muchas gracias por esa participación, fue muy buena. Yo espero que no te hayas sentido hace un rato atacado, sino todo lo contrario, sino reconvenido. ¿En qué sentido? Que hay intereses y no es del reino de la luz, sino del reino, creo, de las tinieblas, siempre de cuestionar. La Biblia dice que el autor del Pentateuco es Dios a través de Moisés, y eso debe quedar claro para nosotros. Y nosotros, cuando nosotros vemos que tenemos una interpretación, y no es una respuesta para Matías, sino para todos nosotros,
de que va en contra del carácter de Dios, que va en contra del plan de Dios o en contra de la revelación del Mesías, yo debo de entender que mi discernimiento posiblemente está siendo desviado o distraído. La palabra del Señor nos dice de esa manera. Si creyéramos a Moisés, le tendríamos que creer a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Moisés escribió de Jesús, pero los mismos fariseos, escribas, saduceos, los maestros de la ley de ese momento, no lo consideraron de esa manera. Viéndolo a Jesús en sus narices, no sé si es correcta esa expresión allá, o sea, frente a frente, pues ellos no sabían quién era él. Y el saber quién es Jesús en nuestras narices o frente a nuestros ojos es una revelación de Dios. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley o la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, para corroborar que todos hablan de un mismo mensaje. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, es que yo no sé cómo estamos, ya yo quisiera como abrir un espacio para poder nosotros considerar preguntas. Aquí está sobre la revelación vertical y la revelación horizontal, o sea, ¿por qué trato este tema? Porque la ley no solamente es personal, individual, sino también colectiva y es la que nos une, es la que nos fortalece en la fe. Y el Pentateuco simplemente es un nombre que se ha dado a los 5 primeros libros de la Biblia, que la misma Biblia les llama la ley. Y no sé, Pastor Juan Lobos, ¿cómo vamos? Sí, yo creo que ya sería tiempo de ir cerrando, Pastor, si puede dar la posibilidad de un intercambio de comentarios, preguntas. Sí, claro que sí. Sí, porque acá yo tengo varias diapositivas todavía, pero si quiere cerramos hasta aquí, solamente como para que ustedes vean, hay bastante material, Sí. pero pues De todas maneras, idea Pastor, es seguir. los alumnos están diciendo que no, así que si quiere continuar con su clase, siga nomás. ¿Sabe qué es lo que pasa, Pastor? Lo que pasa es que tengo otro compromiso. Ahora, mire, salí de una clase de 7 a 9 de la mañana acá en Colombia. Entré a la de ustedes y ahorita mismo, entonces, si no tomo aire, y mañana me toca predicar, Okay. pero estoy aquí para poder edificar. Nos vamos a tener 3 clases más y la idea no es removerles todos sus cimientos, sino ver sus opiniones, cómo vieron la clase, si hay algo para mejorar, yo les ruego. No, a veces mi manera de ser es muy impetuosa y muy así como, no sé cómo llamarlo en términos que ustedes lo conozcan, pero la idea es poder poner temas para poder debatir y para poder mejorar y crecer en nuestro conocimiento del Pentateuco, que es nuestro tema. Okay. Bien, entonces si hay preguntas, hermanos, algún comentario final ya para ir dando cierre a nuestra presentación de hoy. Pastor, quería primero lamentar que se va a terminar la clase, porque justamente quería darle muchísimas gracias al pastor, porque ha sido una clase, pero para mí, excelentísima. Eh, y después le voy a preguntar si está grabada en aparte para verla nuevamente, tomar apuntes, porque acá no pude hacerlo. Pero doy gracias a Dios por la clase que Él nos dio y porque Dios lo está usando para instruirnos a nosotros. Muchas gracias, estimado pastor. Gracias, mi hermano, por sus generosas palabras. No sé si hay alguna aporte o pregunta más o algo que no quedó claro o aporte. Me parece que ya no. La clase queda grabada en todo caso, hermanos, la vamos a subir a la plataforma para que ustedes la puedan estar consultando durante la semana y puedan tomar sus respectivos apuntes. Ustedes que están en maestría, posiblemente, bueno, no, creo que el proyecto 66 no nos permite, pero
es un buen tema para poder desarrollar sobre el tema del Pentateuco. No hay mucho material y el material que hay de sobre Pentateuco siempre está desde una perspectiva de la alta crítica y a veces lamentablemente para cuestionar sobre fuentes, como hemos hablado, gramaticales, históricas, de los hallazgos que hemos tenido y son relevantes en el sentido del estudio. Pero yo creo que una clave importante es entender, si la Biblia dice que es palabra de Dios, pues de ahí para adelante yo empiezo a tener que cuestionarme si realmente lo que hacen estos descubrimientos y estos aportes es a incrementar mi fe o a poner en duda mi fe. Tal vez lo hago desde una perspectiva pastoral. Creo que hemos dejado en las iglesias mucho de predicar el Antiguo Testamento. Se predica mucho el Nuevo Testamento en detrimento, pero eso nos ha hecho que también nos alejemos de una comprensión integral de la vida para Dios. El Pentateuco, mire, es algo muy interesante. No nos habla de la ley moral, civil y ceremonial y sanitaria. Desde el aspecto teológico lo departamentalizamos para profundizar, ¿sí? Pero es un todo. La ley es la ley de Dios. Se los pongo de esta manera. Si yo amo a mi prójimo, amo a Dios. O sea, ¿cómo yo amo a mi prójimo? Pues es sencillo. Si tiene hambre, le doy de comer. Si tiene necesidad de vestido, y eso tiene que ver no con la ley moral, propiamente dicha dentro del Antiguo Testamento, sino con otros aspectos de justicia, de piedad, de santidad. Y los textos del Antiguo Testamento nos habla aún de los cuidados de cómo yo vivo y cómo yo debo de vivir para Dios, porque vivir para Dios ceremonialmente me hace una persona sectaria, pero cuando yo vivo para Dios integralmente, abrazo toda la ley de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan Romanos capítulo 12, cuando nos dice que nos debemos presentar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, pero nos habla como resultado de entender que cada uno de los días que ya viví, hice una tarea de acuerdo al mandamiento de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, haciendo toda la obra que Dios me encargó para venir y presentar delante de Dios la obra de Dios. ¿Eso qué me hace entender? Que yo para vivir la ley ceremonial, entendiendo la departamentalización de la ley, pues yo tengo que ser un buen ciudadano. Y para ser un buen ciudadano, o sea, cumplir la ley civil y la ley ceremonial, pues tengo que tener una buena comprensión de la ley moral o de la moralidad de la ley. Recuerden que todos los mandamientos de Dios son buenos, perfectos dentro del plan de Dios. Y lo que Deuteronomio nos quiere decir es que todos los que fueron rescatados de Egipto tienen que vivir a la manera de Dios. Cómo sojuzgamos, cómo señoreamos, cómo nos multiplicamos y cómo damos fruto es concerniente a la obediencia al plan de Dios. Y no hay una cultura que pueda esbozar esto. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos puso para crear cultura. La cultura está puesta en los mandamientos de Dios. Porque, ¿qué es cultura? Todos los principios y acciones que nosotros hacemos y que nos hacen identificarnos como pueblo de Dios. Y la Biblia dice que al practicar la ley de Dios nos hacemos extranjeros de este mundo, nos hacemos conciudadanos del reino de Dios. Bueno, no lo dice de esa manera, pero esa es la aplicación puntual para nuestra vida. Cuestionar, ahora alguien me dirá, y de pronto más adelante lo vamos a decir en otra clase, pero es que ya no soy judío y no guardo las cosas judías, lo que yo les decía. Sí, pero yo les voy a decir una cosa, la ley ceremonial, mañana que es domingo, las vamos a guardar todos en el cumplimiento de la obra de Cristo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ustedes y yo tenemos que entender, sí, no vamos al templo, porque nosotros somos el templo, eso es cumplimiento. Dios ha tabernaculado, es una palabra muy difícil, ha hecho tabernáculo de nosotros. Y no es la infraestructura, somos nosotros.
Y ahí está la ley ceremonial. ¿Por qué no llevamos sacrificios? Por todo lo que hemos dicho anteriormente. En Cristo se cumplió todo lo que era sombra. Pero ya tampoco no obedecemos las leyes que implicaban la nación de Israel como nación. Pero ustedes en Chile, yo creo que ninguno de ustedes diría, yo soy cristiano y por tanto me va a pasar el semáforo en rojo, no voy a pagar impuestos, a los gendarmes no les voy a hacer caso. Bueno, acá dicen policía, creo que allá dicen gendarmes. ¿Sí o no? Carabineros. Carabineros, a los carabineros. Entonces, miren lo interesante. Nosotros todavía estamos bajo una ley de las naciones y Pablo nos dice en Romanos 13, quien se sujeta a la ley civil se sujeta a Dios. O sea, hay una nación a la cual, y todavía nosotros reconocemos que la palabra de Dios es propia, porque nosotros no pagamos impuestos en Israel, pagamos impuestos, bueno, ustedes en Chile, yo en Colombia, porque es el lugar donde, y estamos glorificando a Dios. Y las leyes sanitarias aún existen. ¿Qué pasó cuando nos vino el coronavirus? Nos dieron leyes de cómo convivir, de cómo estar, de cómo ir a cuarentenas, las mismas leyes que están establecidas. ¿Por qué? Porque cuando hay una enfermedad como la lepra en el Antiguo Testamento, de la cual no había cura, pues había que separar las personas. Y eso es interesante, que aún todavía la cumplimos, solo que nosotros a veces no crecemos en el desarrollo y queremos puntualmente decir cómo yo cumplo esta ley si ya, no, es que la lepra ya es una enfermedad tratable, es contagiosa, pero nosotros sabemos cómo tratarla y curarla. Con relación a otras enfermedades que hoy en día es que si se presentan como pandemia, pues uno tomaría las mismas decisiones, apartarlos, separarlos. ¿Por qué razón? Porque está sobre un mandamiento, no matarás, el guardar la vida. Y es importante todos los alcances que tienen. Y así yo pudiera decirles que todavía la ley de Dios está vigente. Para nosotros los cristianos, los creyentes que en Cristo Jesús reconocemos que Él es nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y con esto yo los quiero dejar, darle las gracias por su paciencia y cualquier cosa estoy en sus manos. Gracias a usted, pastor. Como entendemos que quedaron algunas láminas sin que usted las pudiera pasar, no sé si nos podría compartir también las láminas para que nosotros las incluyéramos también para resumen de nuestros alumnos, si es que es posible, pastor, ¿no? Sí, es posible. ¿Qué les voy a decir? Se las voy a pasar al final de todas las clases, se las voy a pasar en PDF, porque pues como tengo todas mis clases ya, yo soy, perdóneme, yo necesito las guías, un camino para no perderme. Entonces la lámina me dice, no te pierdas, este es el tema. Ok, gracias, pastor. Vamos a terminar por hoy entonces. Vamos a terminar con una oración. Vamos a ver a nuestro hermano Gerson, por favor, si puedes guiarnos en una oración para concluir este tiempo de estudio. Amén. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Dios eterno, buscamos cada día más de tu rostro, queremos aprender de ti, Señor, conocerte más. No solo conocerte, sino hacer vivo tu palabra en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo en que podemos aprender de tu palabra a través de la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ser hombres temerosos de ti. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti. Bendícenos ahora, Señor, así como has hecho en nuestros quehaceres diarios y para actuar de manera responsable con lo que vamos aprendiendo. Bendice a nuestro pastor también, allá en el país en el que se encuentra. Gracias te damos por él, por ser un instrumento de bendición para nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Buen domingo. Igual a usted, pastor.